Vamos a comenzar a desglosar poco a poco en las escrituras, en la Biblia, revisión Reina Valera 1960, que es la Biblia luterana, ¿sí? Y a la luz del estudio, vamos a comenzar a desglosar ciertos misterios que directa o indirectamente tienen algún estereotipo y tratan muchas veces de generar un espíritu de resistencia en la Umbanda o en las religiones, en este caso de matrices afro, y alguno a no tener el conocimiento, algún practicante o algún dirigente de religiones afro, al no tener el conocimiento pertinente, lo que hace delante de esto es negar, resistir, cerrar la puerta o generar una respuesta violenta, ¿no? Cuando alguien de la religión oficial, al menos en Argentina, católica, cristiana, o de cualquier rama de ella, nos habla y nos incluye dentro de las prácticas diabólicas o satánicas, o de las sectas satánicas y de los demonios y todas estas cuestiones. Entonces vamos a ir a la Biblia y a desglosar un poco el mito, y cuando hablo de mito no hablo peyorativamente, sino hablo de mito. Enrique Dussel dice que el mito es un relato ficcional de la verdad. Así que vamos, o para entender la verdad, mejor dicho. Entonces vamos a analizar este mito, esta personificación de diablo Satanás. Así que vamos a ir por parte, no voy a pasar por toda la Biblia, pero sí voy a meterme con el Apocalipsis del apóstol San Juan. El apóstol San Juan escribe o relata este libro llamado Apocalipsis, o el libro final, o el libro de el fin, ¿sí? Es la traducción griega de la palabra Apocalipsis. Lo escribe desde la isla de Patmos. El apóstol Juan no fue juzgado y no fue ejecutado por un tema político, ¿sí? Juan era un militante político, etcétera, etcétera. Entonces fue exiliado. Bueno, lo mandamos a esa isla a que se muera de hambre y se termine muriendo. Entonces ahí él tiene un evento místico. En el capítulo 1 él ve al nuevo Jesús, al nuevo Mesías como estaba, y él queda casi como convulsionando, ¿no? Y tiene un encuentro terrible, relata en el capítulo 1. Y así sucesivamente da el mensaje a las 7 iglesias de Asia, ¿no? Jesús le dice al apóstol Juan que anote y pone a las 7 iglesias de Asia, que era la que a las que le podía alcanzar el mensaje del apóstol Juan por el lugar y la locación, ¿sí? Regional que tenía, es decir, estaban en la periferia, entonces podía mandar algún mensajero, alguna cartita para Éfeso, otra para Esmirna, otra para, y así sucesivamente. Pero en el capítulo 12 nos encontramos con una visión que el apóstol Juan ve en el cielo una batalla, y los evangélicos o los cristianos dicen: wow, San Miguel o el ángel o el arcángel Miguel con sus ángeles pelea contra Satanás y los demonios y lo echa a la tierra. Entonces el diablo está acá en tierra como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Porque sabe que le queda poco tiempo, bla, bla, bla. Esto fue escrito en el siglo II aproximadamente, siglo II y medio, 3, al final del siglo II, siglo III, pongámosle específicamente el libro del Apocalipsis. Así que hay que contextualizar esas escrituras. Primero lo que Juan ve. ¿Qué es lo que Juan ve? Juan ve a Miguel y sus ángeles, es decir, a un general con su batallón de ángeles. La palabra ángeles son seres que no son humanos, es decir, son espíritus de luz, ¿sí? Eso es la palabra ángel. Después la ala y todo eso se la pusimos nosotros. Contra otro grupo de ángeles. Allí el apóstol Juan no escribe la palabra adversario ni demonio, sino que escribe ángeles. Entonces hay un problema ahí interno en el cielo del apóstol Juan, ¿no? Que está viendo. Pero al mando de un grupo de batallones de ángeles lo ve a un dragón escarlata. Ahora ustedes díganme, claro, rápidamente, a un dragón colorado o escarlata es el diablo, ¿no? Solamente que cambió de forma. La palabra dragón, ustedes
pueden pensar qué cuerno sería un dragón, el dragón de Komodo. ¿Qué es un dragón? Bueno, lo que está hablando es de un reptil gigantesco, porque también después aclara que era llamado diablo, serpiente antigua y Satanás. Es decir, era llamado el opositor, el enemigo y la serpiente antigua, ¿no? Cuando hablamos de serpiente antigua, enseguida la cabecita cristiana evangélica se va al jardín del Edén a la víbora y dice que era el diablo. No, está hablando de puntualmente los reptiles, ¿sí? Una serpiente antigua. ¿Qué es una serpiente antigua? El reptil es comparado en la cultura judía no con la mentira, sino con algo miserable y algo nómade. El reptil lo que hacían en los desiertos o en los lugares estaban siempre fuera de lugar, es decir, como pasó en los Hechos con el apóstol San Pablo cuando hizo una fogata y ahí huyendo de el fuego salió una serpiente y se le colgó de la mano. Entonces los reptiles tenían ese arquetipo, ese significado. Ahora está viendo a un dragón gigante el apóstol Juan en el Apocalipsis de color escarlata. El color escarlata era el color del Imperio Romano y el símbolo era un dragón. El símbolo del Imperio Romano era una serpiente o un dragón gigantesco, medio monstruoso, y el color de ellos era el color escarlata. Ahora, ¿qué pasaba en esa época, en el siglo III, en Roma o en el Imperio Romano? Se estaba cayendo a pedazos, había un conflicto interno. ¿Por qué? Porque el Islam estaba conquistando muchísimo, los árabes avanzaban muchísimo y crecían, y ahora todo el hedonismo, la opulencia y la riqueza que yacía en los habitantes del Imperio Romano se estaba pasando para el árabe. Entonces se convertían muchos al Islam y se les iba, y el Imperio Romano perdía fuerza, perdía poder, incluso no solamente económico, sino poder militar. Entonces ahí Constantino se junta con alguien más y dice: che, oigan esto, ¿por qué no utilizamos estas ideas de los cristianos, ya sean griegos o judíos, y esa idea del trasmundo y esa locura de que no importa que acá te mueras de hambre y seas un miserable, sino que allá en el cielo vos sos dueño de un paraíso y caminás y vas a correr por la calle de oro y todo eso? Entonces, ¿qué te parece si decretamos las leyes divinas del cristianismo, lo legalizamos, y el capo, el emperador, es decir, Constantino, o quien sea en ese momento, comanda todo esto, y de esta forma vamos a poder someter religiosamente, a través de la herramienta política, a la sociedad, para que no se exilien, no perder gente, sino que potenciar a toda la gente por más necesidad que esté pasando. Entonces hicieron eso, hicieron un trato y decretaron al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces, de ahí en más, tuvo un crecimiento exponencial en el Imperio Romano. Esto fue lo que paralelamente sucedió como cumplimiento de esa profecía que está en el capítulo 12 del libro del fin o del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Como ven, no estaba hablando del diablo como un ser mítico o como algo que, ay, se me apareció el dragón escarlata, es el diablo. No tiene nada que ver. Lo que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis capítulo 12 en el siglo III después de Cristo, es decir, casi contemporáneamente, se cumplió. Ya está cumplido. Ahora, si a través de la fe toman eso que ya está cumplido y hablan a futuro y bla, 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 es otro tema. Pero entiendan que el dragón escarlata, en esa partecita del Apocalipsis y en esa guerra con San Miguel o con el ángel Miguel o el arcángel Miguel, era el Imperio Romano y ya está cumplido hace mucho, mucho, mucho tiempo.